Bienvenidas y bienvenidos a Psique y Arte 2026, primer Congreso de las Naciones sobre Psicoterapia y Arte Transpersonal. Un encuentro internacional que reúne a terapeutas, artistas, educadores y a buscadores del alma de todo el mundo. Este congreso abre un diálogo que trasciende fronteras. Cada disertación que presentamos forma parte de un tejido global de voces y miradas. Voces que invitan a reflexionar, a sentir y a expandir la comprensión de lo humano desde un enfoque ético, sensible y transformador. Gracias por acompañarnos en esta travesía. Ahora, damos inicio a esta disertación. Hola, buenos días a todos y a todas. Lo primero que quiero hacer es dar las gracias a los organizadores de este evento por darme la oportunidad de compartir, pues mi vulnerabilidad con todos vosotros. Sé que esto puede resultar extraño, pero confío que al final entendáis este inicio, que es un morir para renacer. Quiero compartir con vosotros un aprendizaje inicial, contaros que en estas últimas semanas, es en las que he estado trabajando en la ponencia, pues había algo que no me acaba de convencer. No tenía muy claro lo que era. Hasta que por fin, con la presentación ya casi terminada, decidí parar, después de reflexionar y meditar sobre lo que me estaba ocurriendo, me di cuenta que no estaba escuchando a mi voz interior. Y ese era el error, la verdad. Mi voz interior me estaba diciendo, me estaba hablando y me quería guiar, pero no la escuchaba. Me decía, a ver, Luis, si vas a hablar de pintura intuitiva, tendrás que hacer una ponencia acorde, tendrás que hacer una ponencia intuitiva. Y si al igual que la pintura, que he dado un pasito más y he llegado hasta una pintura más plena, más equilibrada, que ya os explicaré más adelante lo que es para mí, pues tendrás que hacer una ponencia con cuerpo y alma. Entonces ya estaba claro, lo que tenía que hacer era seguir mi intuición, seguir esa voz interior, que en parte es sobre lo que trata esta ponencia, y aplicarlo a mi vida y aplicarlo en este caso al diseño de esta ponencia, a la presentación. Entonces me di cuenta que estaba desarrollando una ponencia al uso tradicional, con un orden preestablecido, unas pautas, unos ritmos, a ver, bien claramente marcados, una presentación. Y había creado realmente una ponencia académica, llena de contenido racional, una ponencia visible, mejor dicho, previsible, pero para nada es lo que pretendía, por lo que he decidido hacer caso, como os digo, a mi intuición y comenzar de nuevo. Y aunque en algún momento de estos últimos días mi ego me decía, sigue con lo que estás, que ya lo tienes terminado, ya lo tienes hecho, no te arriesgues, me intentó convencer, pero de hacer lo contrario, de no comenzar de nuevo, pero no le he hecho caso. Entonces, por lo tanto, he decidido comenzar comentando este aprendizaje y hacer una ponencia desde la intuición, de una forma más libre, más espontánea, sin unas normas, sin unas pautas establecidas, disfrutando fundamentalmente del proceso de creación junto a vosotros, pero también a la vez creo que tenía que aportar un poquito de cuerpo, definiendo unos conceptos e ideas básicas que creo que son imprescindibles para el entendimiento de esta ponencia. Y también deciros que no tengo ninguna pretensión de enseñaros nada, ni de venderos ninguna forma de terapia transpersonal mágica. Que quede claro también que no soy terapeuta, no soy un coach, soy una persona, pues que cada día que pasa me siento más ignorante, lo único que sé es que no sé nada. Lo único que quiero es que viajéis conmigo en este proceso creativo, compartir con vosotros y con vosotras mi experiencia vital, mi experiencia artística, y que os pueda ayudar en algo. Voy a hacer esta ponencia con cuerpo y alma, la defino así porque es como defino también mi pintura, mis creaciones artísticas, y esto es lo que quiero compartir. Deciros desde el principio que estas actividades cualquier persona las puede realizar, las puede hacer, y así poder recibir los beneficios de practicarlas. Os voy a hablar qué es para mí la pintura intuitiva durante esta ponencia y cómo me ha servido a mí como herramienta de sanación emocional, y cómo el uso de esa pintura consciente también me ha servido para mi desarrollo profesional y para mi desarrollo sobre todo personal. También os voy a enseñar, os voy a mostrar cómo yo accedo al flujo creativo de una manera intencional pero natural, a través del desarrollo de este tipo de pintura y del apoyo de otras técnicas complementarias que para mí son fundamentales, como es la meditación. Para terminar esta introducción, esta ponencia tiene un único objetivo, como os he dicho, que es el de compartir con todos y con todas este proceso vital creativo en el que estoy sumergido,
y simplemente invitaros a que reflexionemos juntos para, bueno, pues para poder conseguir desarrollar, como os digo, como desarrollaros fundamentalmente como personas, y que ese canal nos llegue sin censura, con libertad, y nos ayude a sanar y a estar más presentes en el aquí y en el ahora. Me presento, me llamo Luis Miguel Luján, soy artista plástico, restaurador y conservador de arte, o por lo menos eso es lo que dice la titulación académica que tengo, pero me considero sobre todo un canalizador de la energía creativa que a todos y a todas nos rodea. Me considero también pues, que somos una herramienta del Dios creador, ese Dios nada religioso, cada uno llamarlo como queráis, fuente, yo lo llamo Dios porque me siento cómodo con ello. Pienso que somos a la vez creación y somos a la vez creadores. Y simplemente contaros que llevo más de 10 años impartiendo talleres de pintura creativa y más de 30 pues navegando en este mar de creatividad. Y en los últimos años estoy desarrollando mis creaciones artísticas en torno a lo que he definido como pintura plena. Es una pintura equilibrada, fundamentalmente, donde las dos partes de mi yo artista, tanto su lado racional, más consciente, como su lado espiritual, también más inconsciente, crean juntos en armonía. He unido la pintura intuitiva con la pintura consciente para poder desarrollar este tipo de pintura más equilibrada y más plena, donde las dos partes toman protagonismo. El desarrollo inicial de mis creaciones lo realizo siempre mediante la pintura intuitiva, una pintura vivencial, emocional, donde mi lado más interior toma vida, toma imagen, toma protagonismo, y a continuación paso a una pintura más consciente, que me lleva de una forma natural a finalizar las obras de una manera más concreta, desde ese lado más racional, más artístico, que también es vivencial, ya que yo soy un artista que llevo 30 años en esto, y en el que aplico todas las experiencias y todos los conocimientos artísticos que he ido adquiriendo durante todos estos años, por lo que también la considero vivencial. También contaros que hago un arte muy simbólico, todo lo que realizo también es muy simbólico. La primera parte la comienzo en horizontal, en el suelo, no uso herramientas. Cuando comienzo esa pintura en horizontal, en el suelo, es mi intuición la que me llega a aplicar pintura de una forma pues, de mancha, ya os explicaré. Y en vertical, en la segunda fase en vertical, pinto en caballete y utilizo pues, herramientas, pues, pinceles y otro tipo de herramientas más racionales. Pero antes de comenzar ya y de entrar de lleno en la ponencia, quiero hacer antes una breve introducción, hablaros de varios conceptos esenciales que creo que son básicos entender de una manera principal. Esos conceptos son energía, atención plena, intuición y también entender un poco el arte como forma de expresión personal. Todo esto creo que es básico entenderlo de una manera sencilla pero clara, porque va a ser la base, los pilares de esta ponencia. Comenzamos con qué es la energía. Todo el universo es energía y nosotros somos parte del universo. Entonces, por esa relación, todos somos energía. Creo que todo lo que ves en la Tierra está formado por una sustancia original de la que todo procede. Su estado original impregna, penetra y llena los espacios del universo. Esta energía pura hace vibrar un campo a su alrededor. Ese campo vibratorio de energía que atrae y conecta energías de la misma frecuencia vibratoria. También tenemos que entender que cuanto más se comprima esa energía vibratoria en este campo energético, más intensa será esa vibración. Todo esto, ¿por qué lo explico? Creo que en todo el universo todo se mueve y vibra. Tiene diferentes frecuencias. Sin embargo, nuestra frecuencia es diferente a las de otras entidades del universo, por lo que nos sentimos separados de lo que vemos a nuestro alrededor, de plantas, de animales, de otras personas, pero no estamos separados. Todos vivimos en un océano continuo de energía, todos vivimos dentro de esa red energética y todos estamos conectados dentro de un campo unificado del punto cero, de esa fuente original. La diferencia que existe entre estas frecuencias, entre estas manifestaciones físicas, mentales, emocionales, espirituales, de este tipo de conectividad es simplemente el resultado de esos diferentes niveles de energía o frecuencias vibratorias. Por eso pienso que los sentimientos de miedo, tristeza, desesperación vibran a una frecuencia muy baja. Los sentimientos de amor, alegría, felicidad, gratitud pueden vibrar mucho más rápido en una frecuencia más alta. Eso lo demuestran, y no me lo estoy inventando yo, lo demuestran muchos estudios neurocientíficos. Hay gran cantidad de estudios y de experimentos realizados en torno a esas ondas electromagnéticas generadas por el cerebro humano. No voy a entrar en esto porque no es el momento. Por lo tanto, nos podemos considerar tanto receptores como emisores de estas frecuencias, de toda esta energía.
Y tenemos que entender también que todas son válidas y necesarias, todas son complementarias, no son ni mejores ni peores. Por eso mi trabajo de investigación actual es aprender a canalizar a través de lo que llamo pintura plena, que os voy poquito a poco explicando lo que es, las frecuencias vibratorias específicas de la energía creativa, es una energía que nos rodea a todos. Y lo que intento es aplicarlas a mi arte y a mi vida. No deja de ser la base de la creatividad. ¿Qué es la creatividad? Pues para mí es la capacidad de conectar en nuestro cerebro varias ideas de información diferentes para producir una idea totalmente nueva y sin precedentes. La creatividad es nuestra habilidad innata para encontrar soluciones a las diversas situaciones que aparecen en la vida. A ver, mucha gente cree que ser creativo es algo únicamente de artistas, pero la creatividad no es más que energía. Y partiendo de la idea anterior de que todos somos energía, pues todos somos seres creativos. Creo que es sencillo de entender. Creo que nacemos conectados a la fuente, nacemos siendo creativos, pero a medida que nos vamos convirtiendo en adultos, es una pena, lo vamos olvidando. Y si no entrenamos esta habilidad, sentimos que la estamos perdiendo, que la estamos olvidando. Llega un momento que pensamos que no somos creativos. La creatividad, como cualquier otro talento, requiere práctica, requiere paciencia. Cuanto más hagamos este ejercicio, nuestro cerebro creará más conexiones neuronales y se acostumbrará a pensar fuera de la caja. Pensará de una manera más original y más auténtica, más creativa. Por eso creo que la creatividad nace de un lugar de dentro de nosotros. ¿De dónde viene esa creatividad? Pues creo que viene de la intuición. Y aquí doy otro paso, otro concepto. ¿Qué es eso de la intuición? Bueno, mucho se ha escrito, se ha hablado sobre la intuición y sus orígenes inciertos. Y por qué hay que hacerla caso, por qué hay que escucharla, porque hay que hacer más caso a la intuición que a la razón y a la lógica, pero bueno, sin lugar a dudas creo que la intuición es un espacio de confianza que abre las puertas a la imaginación, que nunca se habría descubierto únicamente por la razón, por lo que esa intuición juega un papel central en este proceso. Para mí la intuición es la base fundamental de todo este proceso. Para mí es la brújula interna que va a guiar nuestra mano. Es esa voz silenciosa que señala el siguiente movimiento, el color que elegimos de una manera inconsciente, la dirección de una línea, el salpicar, esa mancha que generamos. En la pintura intuitiva, la intuición es su base, no es algo misterioso ni irracional. Lo vemos como una forma válida y muy poderosa de conocimiento. Es una conexión directa con una sabiduría natural que reside más allá del pensamiento lógico. Un gran personaje como Albert Einstein dijo que la imaginación es más importante que el conocimiento. También dijo que el intelecto tiene poco que ver en el camino de los descubrimientos, que viene de un salto de conciencia, al que puedes llamar intuición o como lo desees, y la solución te llega sin saber cómo ni por qué. Estas palabras no son mías, son de Einstein, todos le conocéis y podéis entender bueno, pues esta persona tan sabia, estas palabras creo que son muy sabias. Desafortunadamente, en la actualidad estamos muy ocupados con todo lo que nos rodea. Silenciamos la voz de la intuición que de una forma natural todos tenemos dentro de nosotros. Creo que es una tarea existencial reconectarse con ella. Y para ello debemos confiar en nuestra intuición. Os animo a que confiéis en vuestra voz interior, que confiéis en vosotros, que confiéis en vuestro yo cuántico. Tampoco que os quiera hablar de esto, que sería otra ponencia. Creo que no necesitamos explicar ni justificar nuestros sentimientos ante nadie. Solamente confía en tu guía interior. Ella te conoce mejor que nadie, que ella eres tú mismo. Entonces creo que si confiamos en esta voz interior, en esta intuición, nos traerá de nuevo la creatividad. El siguiente concepto que quiero compartir con vosotros, también básico y fundamental, es el de la atención plena. En la sociedad actual, en que todo parece que va muy rápido, a mucha velocidad, y estamos realizando constantemente múltiples tareas simultáneamente y estamos sujetos a innumerables estímulos de información y en muchos casos de desinformación, hace que perdamos cualidades de nuestra mente, como para mí es el superpoder que tenemos de la atención plena. La atención plena se refiere a ser capaces de enfocar nuestra mente en una única cosa, sin pensamientos errantes que nos distraigan de lo que estamos haciendo. El estar presentes en el aquí y en el ahora. Llegamos a este estado de momentos de contemplación, de atención plena, en diferentes momentos. A mí me sucede, por ejemplo,
Muy a menudo al estar en contacto con la naturaleza, al pasear por la montaña, al trabajar en el huerto, al estar en contacto con los animales. También me sucede cuando estoy inmerso en el flujo creativo, en el que se me pasa el tiempo, no me doy cuenta del tiempo, si he comido o no he comido. Y evidentemente también sucede cuando estamos meditando. Y para terminar esta primera parte de definición de conceptos esenciales, quiero compartir con vosotros una reflexión. Y es cómo entiendo el arte como una forma de expresión personal. Existe la creencia de que para dibujar y para pintar debemos saber, o hay alguien que nos tiene que validar, galeristas, compradores, coleccionistas. Esta visión nos aleja totalmente de las bases esenciales de la creación personal, que para mí tiene que ser libre, espontánea, lúdica, hay que divertirse, hay que gozar con ella, y sanadora. La expresión es inherente al ser humano, por ende va a estar presente en todas las acciones que realizamos. Creo que todas las personas estamos habilitadas para expresarnos, aunque haya momentos que nos cuesta hacerlo. La expresión personal nos permite comunicarnos, explorar y obtener información del mundo que nos rodea, pero sobre todo obtener información sobre nosotros mismos. Por eso es tan importante que no tengamos miedo a hacerlo. Tras menos pensamientos o deseos de control en nuestras acciones, más presencia del ser en la acción que vamos a ejecutar. Y esa acción va a ser mucho más auténtica y más personal, porque es nuestra expresión y es una manera de sentirse bien con uno mismo. Por lo que considero que pintar no es únicamente un acto artístico, sino es una de las formas de expresión que disponemos, es una expresión emocional y espiritual. Este tipo de expresión se remonta a los inicios del hombre, de la humanidad. Tenemos claros ejemplos desde las pinturas rupestres hasta los mandalas budistas. El arte siempre ha estado ligado al alma, por lo que podemos considerar a la pintura, más allá como una creación artística, como un acto de expresión personal, una forma ancestral de comunicación, como un ejercicio de conexión espiritual. Es mi forma de entender el arte. Creo que es una forma creo que es una manera de dar una forma al caos interno que todos tenemos en cierta medida dentro. Y ahora, para terminar ya con este apartado, quiero compartir con vosotros, pues una reflexión que me está llegando de una manera espontánea, y también tener claro que esta ponencia la estoy realizando casi de una forma automática, muy espontánea, muy libre, hablando según lo que me va llegando en el momento, sin unas pautas iniciales establecidas. Creo que somos una creación divina, creo que somos sus creadores también. Mi vida es mi mayor creación artística, una vida de luz que necesita su sombra para existir, de geometría sagrada, de rectas y de curvas, una vida llena de colores y matices infinitos, de texturas presentes a base de capas y capas de nuestro pasado, de proporciones y de desproporciones vitales. Estoy rodeado de una dualidad que en realidad es unidad. Estoy en busca de lo perfecto, de la estética, en lo imperfecto de la verdad. Y estoy buscando la armonía y el equilibrio dentro de mi caos interior. Voy a hablar de la pintura intuitiva, una pintura emocional que nos va a servir como terapia personal. La pintura intuitiva nos ofrece una oportunidad de explorar nuestro ser interior a través del proceso creativo, sintonizando con esa energía de la que os he hablado, esa energía creativa presente que nos rodea a todos, sintonizando con nuestras emociones, sintonizando con nuestros sentimientos, básicamente sintonizando con nosotros mismos. Por lo que podemos decir que es una pintura totalmente emocional, vivencial. Nos ayuda a explorar nuestro inconsciente, lo más interno de dentro de nosotros, creando un espacio de autocura para esos sufrimientos emocionales que todos en algún momento de la vida tenemos. La pintura intuitiva para mí es personalmente transformadora porque me ha servido para generar una versión más auténtica de mí. Lo podemos aplicar a cualquier otro tipo de arte. Cada uno se lo puede llevar a donde se sienta más cómodo, a escribir, a bailar, a cocinar. Pero creo que la tarea más hermosa que podemos hacer en nuestra vida es vivirla de una manera libre e intuitiva y aprendiendo a descubrir y a reconocer cualquier talento oculto que podamos tener dentro de nosotros mismos. Os hablo de mi aprendizaje en todo este proceso. Si nunca te has aventurado a pintar antes, seguro, probablemente que tu ego te haga la siguiente pregunta. ¿Pero vas a poder hacerlo realmente si no sabes pintar? La respuesta ya os la digo yo.
Pues claro que puedes, sí puedes, todos podemos. Es tan fácil como recordar cuando erais niños o niñas. Seguro que cuando estabas pintando, cuando eras peque, nunca te preguntabas si eras un artista o no eras un artista. Yo creo que no tenías ni ese concepto. De hecho, yo creo que lo único que hacías era conectar con el flujo creativo que estaba alrededor de ti, disfrutabas de la experiencia, del momento, de manchar, de coger ceras, de pintar, de simplemente divertirte. Es lo que les enseño a mis hijos. Estás metido en ese momento, en ese presente. De la misma manera, tenéis que ver la pintura intuitiva. Os tenéis que expresar como si fuerais niños y niñas otra vez, con esa energía y esa inocencia, pero al mismo tiempo con la honestidad y con la profundidad de toda una vida de experiencias, como ser maduro. El propósito es abrir canales para una expresión creativa auténtica. La pintura intuitiva, quiero que entendáis que os pide que os mostréis abiertamente y con libertad, que juguéis como niños y disfrutéis del proceso sin pensar en el resultado. Esto es básico. Para todos aquellos nuevos en este tipo de pintura, os invito también a ir un poquito más allá sobre el propósito y el valor del arte. Os invito a que abráis una nueva puerta para explorar vuestro paisaje interior a través de colores y forma. Y tenéis que recordar algo esencial y básico, y lo voy a poner en mayúsculas. En este tipo de pintura no hay errores, solo es el proceso del estar en el ahora y la conciencia de mirar neutralmente nuestros asuntos de la vida. Sois libres y espontáneos, no hay comparación. Imagina que es una meditación activa. Seguro que tu ser creativo se va a iluminar y vas a encontrar paz y gratitud. A continuación, ya os he hablado un poco de lo que es la pintura intuitiva. Creo que os voy a remarcar unos conceptos básicos que creo que son fundamentales. Conceptos básicos de la pintura intuitiva: forma de creación libre y espontánea, donde todo es válido, todo tiene lugar. Puedes usar cualquier tipo de soportes, herramientas y materiales. Pinta lo que sientes, no lo que veas. Y con la certeza que cuando el alma se expresa, algo de nosotros se va a transformar. Se trata de escuchar lo que el cuerpo siente y permitir que esa energía tome una forma física, una forma material en el lienzo, en el papel, en ese soporte que elijamos. Y lo más importante, sobre todo, es que para hacer esta actividad no necesitas saber pintar. Solo necesitas darte permiso para sentir. En el arte intuitivo, creas arte utilizando la conciencia interna, centrada en el corazón, y no depende del análisis o las preguntas basadas en la lógica, en la razón, en el intelecto. La pintura intuitiva nos proporciona a todos un espacio donde cada uno podamos liberarnos y así poder soltar, explorar y expresar, y sobre todo reconectar desde el arte. Que tengáis claro que en esta forma de pintar no importa el resultado, lo importante es el proceso. Como en la misma vida no importa la meta, importa el camino, y disfrutar del camino, de este juego, de recorrer este camino. Aquí no se corrige, no se juzga, no se compara, se pinta desde dentro, desde la emoción, desde la intuición. No hay ningún tipo de reglas y de normas académicas, no hay ningún objetivo estético final. Por lo tanto, podemos considerar la pintura intuitiva como una práctica creativa de desarrollo personal y de bienestar, que nos va a ayudar a despertar como personas más plenas y a expandirnos y a fortalecer esa conexión con nuestra intuición, con esa creatividad, con ese flujo creativo, de una manera de expresión libre y espontánea. En resumidas cuentas, creo que podríamos definir la pintura intuitiva como una terapia personal basada en el arte. Podríamos decir que la pintura intuitiva forma parte, es una herramienta de lo que llamamos de una manera global como arte-terapia, en este caso por medio de la pintura intuitiva. Todos tenemos claro que la ciencia ha confirmado lo que muchas personas ya sabemos por experiencia, que el arte cura. Está demostrado que 45 minutos de creación artística reducen significativamente los niveles de cortisol, incluso en personas sin experiencia previa. Y todos os preguntaréis, muy bien, pues quiero practicar este tipo de pintura. ¿Cómo comienzo? ¿Cómo puedo empezar? Bueno, pues no necesitas materiales costosos ni un gran estudio de arte. Solo hace falta tener intención. Lo primero que tienes que hacer es dejarte libertad en elegir cualquier tipo de soporte. Me da igual papel, lienzo, madera, cartón, lo que te vibre, lo que tengas a mano. Usar cualquier tipo de material, témperas, ceras, acrílicos, tintas, lo que quieras, y utilizar cualquier tipo de herramienta. Si quieres utilizar herramientas, pinceles, esponjas, tus manos, tus pies, lo que quieras. Es que esto es libre y espontáneo. Esto es la libertad creativa. Puedes usar lo que te apetezca. No hay límites.
¿Quieres pintar con una fregona? Pinta con una fregona. No hay normas. ¿Quieres pintar con las manos y bailar sobre el lienzo? Baila. Deja que tu cuerpo te guíe. Traza líneas, formas, manchas. No pienses, solo siente. Eso es lo que os puedo compartir. Deciros que conectéis con vuestra intuición, con vuestra voz interior, que realmente no deja de ser la energía creativa. Por eso todos estamos conectados por ese algo increíble que llamamos intuición, y ya os he hablado y os voy a estar hablando durante toda la ponencia de ello. Sin embargo, muchas veces no escuchamos estas llamadas dentro de nosotros mismos. A menudo ignoramos esta sabiduría. Creo que es por el tipo de vida que llevamos. Estamos muy distraídos y ocupados en esta vida ruidosa, diaria, que así, con tanto ruido, no podemos escuchar este tipo de llamadas. De esta manera, nuestro ego aprovecha este ruido y salta de una duda a otra, que nos crea dramas, complicaciones, confusión. Creo que nuestro ego se empeña en silenciar nuestra intuición, es uno de sus objetivos. En este punto, la única forma que tenemos es aclarar nuestra visión, ir hacia adentro, entrar en tu fuente interior de calma, de tener toda esta carrera mental, esta velocidad, conectar con la naturaleza, y de esta manera creo que podrás volver a mirar dentro de ti y podrás escuchar nuevamente esa voz interior que nos guía. Así creo que el proceso de creación se va a volver más honesto, más claro, más espontáneo y por lo tanto más personal. En una sesión de arte intuitiva, de pintura intuitiva, como os estoy diciendo, la base fundamental es confiar en vuestros instintos, de escuchar esa voz que te susurra. Si conseguimos esto, vamos a abrir una vía de doble sentido para que esa energía creativa pueda fluir de una manera libre y fácil, natural. Para ello no es necesario tener ningún tipo de calidad ni cualidad psíquica o experiencia artística. Bueno, pues una vez que ya os he explicado este inicio de cómo poder comenzar, también os voy a explicar qué os podéis encontrar. Y creo que os podéis encontrar de una manera muy fácil, con ciertos bloqueos. Voy a compartir con vosotros los dos bloqueos que considero más fáciles que os podéis encontrar, porque yo me los he encontrado. El primer bloqueo fundamental que nos podemos encontrar al comenzar a pintar, es el miedo al vacío, a la tela, a ese lienzo en blanco. Nos da miedo a algo nuevo. Y el otro bloqueo que os podéis encontrar también es a tu ego como autocrítico. Pero bueno, comenzamos con el lienzo en blanco, que creo que es uno de los bloqueos más comunes que podemos tener a la hora de comenzar a pintar. Es cómo empezamos, cómo colocamos esos primeros trazos, esas primeras manchas sobre un soporte en blanco. En el caso de la pintura intuitiva puede ser incluso más intenso, porque claro, queremos expresar aspectos nuestros internos de nuestra mente, de nuestro interior, y queremos mostrar nuestra vulnerabilidad, abriéndonos y mostrándonos al mundo exterior. Estamos mostrando en realidad quiénes somos, qué sentimos, qué tenemos dentro, y esto es muy potente. Realmente, como os digo, estamos mostrando nuestra vulnerabilidad, que es un ejercicio súper poderoso. Y ese miedo que experimentamos al mirar ese lienzo en blanco, yo creo que sucede por esa sensación de que al poner a lo mejor el primer trazo o el primer color, las primeras líneas, ya estamos descartando un montón de diferentes posibilidades o de opciones. Esto se relaciona con la falta de confianza interna, que la lógica de nuestra cabeza, nuestro ego en parte, nos hace muchas preguntas, muchas comparaciones, hace referencias, nos juzga. ¿Qué pasa? Que nos hace dudar sobre lo que vamos a pintar. Creo que también se puede relacionar con el temor de que el proceso no tenga marcha atrás, de que cuando pongamos un color o una forma no podamos cambiarlo más tarde. Pero eso no es así. En la pintura intuitiva, creo que una de las cosas que a mí me han resultado más fascinantes, más interesantes también, es observar ese poder transformador que te ofrece este proceso creativo. En una sesión de pintura intuitiva que yo realizo, comienzo de una manera, ¿sabes? Comienzo de una manera que gradualmente me voy dando cuenta que va cambiando, va evolucionando, que va tomando diferentes caminos, diferentes formas. Puede cambiar incluso tanto que puede parecer que lo estás rehaciendo por completo. Esta misma ponencia ya la tenía realizada y la estoy haciendo casi por completo de nuevas. Por lo tanto, el resultado final puede ser
tan inesperado que nos puede llegar hasta a sorprender. No sé cómo acabará esta ponencia. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta al comenzar una pintura es que tenemos la libertad para poder cambiar de dirección en cualquier momento que lo deseemos. Esto lo podemos aplicar también a nuestra vida. Siempre podemos cambiar de dirección. Siempre podemos optar por ir por otro camino. Tú eres el que diriges, tú eres el que estás a cargo. Y lo más importante, como ya os he dicho, es el proceso en sí mismo, no es el resultado. Con el tiempo y con la práctica, pues claro que vas a poder refinar estas técnicas, vas a poder refinar tu identidad visual, logrando resultados pues, más consistentes, más coherentes entre las diversas pinturas que realices, pero siempre manteniendo tu voz visual única y personal, tu autenticidad, porque te estás expresando tú mismo y cada uno somos un mundo. Hay varias posibilidades para poder comenzar y quitarnos este bloqueo, eliminar este bloqueo inicial. Yo os voy a mostrar os voy a mostrar dos opciones que podéis utilizar, que yo uso. La primera opción es simplemente pues, escribir palabras que representen vuestros sentimientos, vuestro estado mental actual, escribir objetos, lugares, situaciones, personas, lo que queráis. Escribir palabras, escribir algo que quieras trabajar en esa pintura. Esto te permite dar un primer paso intuitivo en el lienzo y poner sobre todo intención en la pintura. Pero una de las formas que yo personalmente más utilizo, es la que suelo utilizar, es comenzar aplicando una aguada. Una aguada es una capa delgada de pintura diluida con agua o con el solvente que estés utilizando y cubrir todo el lienzo con estas manchas, estas aguadas, que serán una de las muchas capas de pintura que generen un primer fondo, que será la base de mi pintura. Luego estas capas cromáticas iniciales se pueden tapar en cierta medida, no borrar, las podemos utilizar colocando sobre ellas nuevas capas, dejando capas visiblemente de las previas, o sea, es ir superponiendo estratos. Esto es como todo te vibre, también creo que es como la vida, que vas generando capas de pasado que vas utilizando para tu propia experiencia vital. Esto va a proporcionarnos una profundidad en la pintura y nos va a permitir realizar efectos muy interesantes y conseguir unas texturas muy originales. En la pintura intuitiva se aprende a abordar y a romper conscientemente estos bloqueos basándote en la autoconfianza, un aprendizaje, y es algo que nos aporta también la pintura intuitiva. También nos va a ayudar a ser más amables y más compasivos con nosotros mismos, aprender a vivir desde un lugar más empoderado, en cierta manera. Y luego el segundo bloqueo que creo que nos puede aparecer es ese cara a cara con tu crítico interno, con tu ego. Por lo general creo que tendemos a ser más críticos con nosotros mismos que con los demás. Este juicio constante hacia nosotros mismos lo que hace es apagar nuestra motivación, frustrarnos y limitar nuestra creatividad debido a ese temor interno que a todos nos habla, también ese ego que nos dice no eres lo suficientemente bueno, no sirves, no vales, no va a gustar esto, no. Creo que el antídoto para todo esto es aprender a domesticar a nuestro ego. No eliminarlo, porque es necesario en nuestras vidas también y es parte de nosotros. Lo que tendremos que es aprender a aceptar sin juzgar. Es aprender a mirar a tu ego de frente, reconocerle, hablar con él, abrazarle y decirle que no, que lo que te está diciendo no va por ahí. Por lo tanto, la pintura intuitiva nos ofrece un camino de libertad creativa y personal. Y creo que los resultados de este proceso no están destinados en absoluto a ser juzgados. Permiten que formas y figuras no planificadas pues, emerjan del inconsciente, por lo que creo que se convierte en un diario visual de nuestro estado mental. Vamos evolucionando en las obras según evolucionamos en la vida. También hablaros de un trabajo importante dentro de estos bloqueos que nos pueden aparecer, que es hacer un ejercicio de aceptación. Para mí la aceptación en la vida es muy importante, una aceptación sin prejuicios, que nos ayuda a aprender y a dejar ir, básico, y a desarrollar una mayor neutralidad frente a los eventos y cambios que de forma natural nos van a llegar. Esto nos va a permitir acceder a un estado de no reacción ante esos eventos serios o dramas de la vida. Es un acto consciente de pintar. Podemos utilizar estas herramientas que os estoy mostrando, yo es lo que he hecho en mi vida. Ante una catarsis emocional muy potente hace unos años, decidí ponerme a pintar de una manera más intuitiva, más emocional, porque tenía esa necesidad, fue una autoterapia personal mía de una manera libre y espontánea. Necesitaba expresarme, necesitaba mostrar mis emociones, mis sentimientos, en ese momento de una frecuencia muy baja, muy dolorosa, no os voy a contar
esa parte más íntima, pero sí deciros que fue una catarsis emocional muy potente y decidí pintar de una manera más emocional. Me salió una serie de obras que ahora lo pienso y lo reflexiono y encuentro su significado. Lo hice sobre un soporte muy grueso, visualmente muy pesado, de un grosor de 8 centímetros, pero en realidad muy ligero. Era un poco simbolismo de esa vida que tenía, que es una vida muy ligera, pero que yo la sentía muy gruesa, muy pesada. Salieron cuadros como Morir para renacer, Fluir hacia la muerte, El demonio de mi ego, La dualidad en mi vida, Amores y desamores. Salieron un montón de obras bastante simbólicas, donde utilicé todo tipo de materiales, utilicé también materiales externos, metiendo materiales no convencionales, metiendo elementos que me rodeaban, una soga, un cráneo de un animal, un crucifijo que me encontraba, diferentes elementos que, como os dije, generé ese tipo de obras de una manera muy libre, muy espontánea, muy emocional y sobre todo muy vivencial. Necesitaba expresarme y sacar todo lo que llevaba dentro. Y eso fue lo que hice, empezar así. Y hasta aquí, hasta ahora, he llegado y he evolucionado hasta donde estoy explicando esta conferencia. Para completar la pintura intuitiva también os quiero explicar esa parte de la pintura intuitiva que es más artística. El movimiento de la pintura intuitiva surge como una exploración fascinante de la psique, un intento de liberar la creatividad de las ataduras de la razón y de la premeditación. Creo que en su núcleo reside la convicción de que la verdadera fuente de la expresión artística emana del inconsciente, manifestándose directamente sobre el lienzo a través de la intuición. Eso ya lo tenemos claro. Artistas como André Mason fueron pioneros en este tipo de exploración artística, de este tipo de técnicas, permitiendo que el azar y el flujo libre de la energía creativa guiaran sus composiciones, pero no, también Pollock, Kandinsky, Miró, Tapies, hay un montón de artistas que parte de su creación lo basan en estas técnicas. Sus obras a menudo presentan una sensación de dinamismo y una cualidad orgánica como si hubieran brotado directamente de un paisaje onírico. Otros surrealistas también experimentaron con diversas formas de automatismo, buscando desvelar las imágenes que yacían ocultas en su subconsciente. Dalí es un claro ejemplo también de este tipo de pintura más surrealista, más automática, más subconsciente. Estrechamente ligado a este movimiento artístico, a este surrealismo que estoy hablando, que busca romper esas convenciones artísticas tradicionales, busca romper esas tradiciones que dictaban esa planificación, ese control consciente de la obra, esos bocetos previos. En cambio, proponía un acto creativo más visceral, más espontáneo, donde la mano del artista se convertía en un vehículo para expresar sus pulsiones internas, para esos sueños y esos pensamientos que les fluían libremente desde lo más profundo de su interior. Ahora, a continuación, os voy a hablar de la otra parte de esta ponencia, de otra técnica que es la pintura consciente, muy similar a la pintura intuitiva, pero tienen, pequeñas connotaciones que creo que son también importantes. El arte consciente es una práctica que combina la creatividad y la conciencia plena. Aquí entra un concepto nuevo que es la conciencia plena. No únicamente ya estamos presentes en el aquí, en el ahora, en lo que estamos haciendo. También se trata de un proceso liberador y terapéutico que igualmente nos ayuda a conectar con nosotros mismos de una manera más profunda y auténtica. Al adentrarnos dentro de nuestro mundo interior y descubrir estas nuevas formas de autoexpresión, de autoconocimiento y de sanación emocional, aparte de todo esto, esta práctica nos invita fundamentalmente a ser conscientes de cada trazo, de cada color, de cada elección que realizamos, permitiéndonos que nuestra creatividad fluya de manera más natural desde un lugar de presencia y de conexión con el momento presente. Creo que crear con conciencia implica estar completamente presente durante cada fase de la creación, desde el inicio hasta el final, desde la preparación, desde este ritual inicial hasta la última reflexión. El arte consciente nos invita a dejar
a un lado ese juicio y ese perfeccionalismo, al igual que la pintura intuitiva. Sumergirnos en este proceso creativo sin preocuparnos del resultado final. En el arte consciente tampoco se requieren habilidades artísticas previas, ni de tener finalmente un resultado estéticamente perfecto. Se trata de generar un espacio creativo de libertad y autenticidad, donde cada uno podemos explorar y descubrir nuestra propia voz artística. Bueno, en resumen, para mí el arte consciente es una práctica que nos invita a vivir el arte desde una consciencia plena, que nos invita a abrir las puertas de una experiencia creativa, transformadora y enriquecedora. Ahora os voy a explicar también algunas pautas de cómo practico yo esta pintura consciente. Lo básico y lo fundamental de la pintura consciente, de este proceso creativo, es que lo enfocamos desde un punto de atención plena y autenticidad. Y os voy a explicar pequeñas pautas que os pueden ayudar para generar este tipo de pintura. Lo primero que creo que también tenemos que hacer es preparar nuestro espacio y los materiales. Debemos crear un ambiente tranquilo y acogedor. Tenemos que reunir un poco los materiales que nos inspiran, los materiales y las herramientas que queramos usar y tenerlos más o menos a mano. Creo que organizar los materiales de una manera accesible para poder trabajar con ellos de una manera más fluida y sin interrupciones es importante, porque nos va a ayudar a centrarnos en ese presente. Pero bueno, creo que también antes de comenzar a practicar este arte consciente, nos debemos tomar un momento para respirar profundamente y enfocarnos en el presente. Hacer un poco de mindfulness y tener en el aquí y en el ahora. Dejar cualquier preocupación que tengamos o distracción externa y concentrarnos en ese momento presente. Observar nuestros pensamientos, nuestras emociones, no juzgarlos, simplemente aceptarlos y dejarlos pasar. El siguiente paso es explorar la intuición, al igual que la intuitiva. Permite experimentar y confiar en nosotros mismos durante el proceso. Como os he dicho, en este tipo de pintura tampoco os preocupéis del resultado final o de esas expectativas internas. Dejar que vuestras manos hablen, que tu creatividad te guíe. Os invito también a que exploréis nuevas formas, colores y técnicas sin miedo a cometer errores. De los errores se aprende mucho. Para mí es de lo que más se aprende, de esos errores que nos proporcionan luego un aprendizaje muy importante. Y finalmente, después del proceso de creación, os invito a que reflexionéis y aprendáis de esa experiencia, de los errores también. Permítete explorar y experimentar con diferentes fuentes de inspiración, cada uno la que conecte más, os lleve de una manera más profunda a vuestra expresión artística. Y para terminar, las últimas palabras ya, divertiros y déjate llevar por la magia de la pintura plena, de la pintura intuitiva, de la pintura consciente. Daros las gracias por estar ahí. Nada más. Salud, paz y amor para todos y para todas. Slow breath in the dark. The night leans into my skin. A quiet fire begins to rise. No need for words or reasons.